Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este canal que inauguro con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo, para principalmente compartir con todas y todos ustedes interesados en temas astrológicos, pues temas que nos relacionen unos con otros y que podamos ampliar nuestros conocimientos hacia algo que nos nutra y que nos vaya haciendo evolucionar como seres humanos. Pues muchas gracias, mi nombre es Axi, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Por favor, te invito a que me dejes un mensaje en el área de comentarios. Platícame de dónde me escuchas y por qué te gusta la astrología. ¿Eres astrólogo o solamente te gusta escuchar los temas? Todas estas cosas me gustaría conocerlas para que podamos irnos pues relacionando un poquito mejor, y también te dejo los datos de contacto para que si tienes alguna información que compartir conmigo, pues adelante, te invito a que lo hagas. Sígueme también en Instagram, ahí dejo también los datos de mis redes sociales. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de la luna llena en Acuario. Es una luna bastante revolucionaria, tiene muchísima fuerza. Es una luna que nos va a cambiar la perspectiva drásticamente durante los siguientes 6 meses, y que, bueno, pues se viene con muchas energías transpersonales, energías de cambios internos profundos y una visión bastante renovadora. De eso y muchas cosas más hablaremos el día de hoy. También te comparto en la descripción, te comparto el dato exacto por si tú quieres ver la carta en la que me basé para esta interpretación, para este video. Te la comparto, te dejo los datos y pues ya tú mismo o tú misma cheques la información, y también pues estés un poco más de la mano con lo que voy diciendo, ¿no? Con lo que voy a ir compartiendo a lo largo de este video, ¿va? Y bueno, como te comentaba, esta luna pues nos viene con grandes mensajes. Hace poco tiempo, hace unos 20 días, tuvimos el ingreso de uno de los grandes ingresos que se dan cada 20 años, cada 15 años. Plutón, que es uno de estos signos, perdón, uno de estos planetas lentos, cambió de signo, ¿no? Pasó de Capricornio, en donde fue transformando toda la humanidad, todo este planeta, y a sus habitantes lo fue transformando desde por ahí del 2008, 2009 hasta la actualidad. Eh, ¿Qué es lo que vimos, no? Como Plutón, cuando está en una casa y ya, bueno, nos tocó vivirlo, la transforma por completo. Entonces, bueno, este año empezamos el año con un tránsito de este tipo, de esta magnitud. Plutón cambió de casa, cambió de signo, pasó al signo de Acuario. Y pues bueno, ¿qué es Acuario, no? Acuario, pues, es la comunidad, es la sociedad, es el clima, y es también algo que pasa desapercibido muchas veces, que es la conciencia. Entonces, cuando Plutón entra a una casa o un signo, pues lo cambia rotundamente. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar con la humanidad durante los siguientes 20 años con Plutón en Acuario. Pues agárrense que ahí les va. Vamos a vivir grandes transformaciones personales, pero también colectivas. También en la misma humanidad se va a dar cuenta de su verdadero valor, que la libertad no tiene precio, como decidí titular el video, y que este tipo de situaciones pues se nos van a ir abriendo poco a poco en el transcurso de los siguientes 6 meses. Recordemos que las lunas nuevas son un proceso pues de arranque, ¿no? De ir transformando durante los siguientes 6 meses, cuando esta luna nueva que tenemos el día de hoy, pues se transforme en una luna llena, ahí como por el mes de julio de este mismo año.
durante estos 6 meses pues podemos ir viendo, ¿no? Toda esa transformación de la que vamos a platicar. Vamos a ir poniendo mucha atención en las cosas que nos van pasando y que bueno, eh, en particular esta luna, también ojo, mucho ojo, solamente esta luna es una luna de mucha transformación durante los siguientes 20 años por el ingreso de Plutón a Acuario. Es muy importante que pongamos atención en ese aspecto porque es la leve introducción hacia un futuro que todavía es incierto, pero que ya tiene unos tintes bastante revolucionarios. Ahora, uno de los temas, como platicábamos, Acuario, pues es el clima. Una de las grandes cosas que nos van a transformar como sociedad, pues es el cambio climático. El clima y sus variantes. Los lugares que tenían un calor moderado llegarán a un límite de calor extremo muchas veces. Comenzaremos a ver sequías en esos espacios y bueno, también en donde había corrientes de viento, pues veremos mucha más tendencia a que las corrientes de viento aumenten. Donde teníamos nieve, si teníamos nieve moderada, pues comenzaremos a ver pues elevadas cantidades de nieve, ¿no? Que caen en los espacios en donde vivimos. Si en lugares en donde estamos hay presas, bueno, veremos que estas represas también están sufriendo cambios. Y como no, ya lo estamos viendo como sociedad. Ahorita que ya ingresó Plutón Acuario, pues va a llevar al límite nuestros espacios en donde vivamos, va a llevar al límite el clima en donde vivimos. Vamos a comenzar a ver sequías en donde antes no había y vamos a comenzar a ver que ya no va a ser sustentable tal vez vivir el año completo en un mismo espacio, ¿no? Acuario es un signo en el que no le gusta luego permanecer sin moverse. Entonces podemos empezar a ver también que nuestras dinámicas van a empezar a moverse de ese modo, ¿no? Si vivimos en grandes ciudades, como por ejemplo aquí en México, la ciudad macro ciudad que tenemos más cercana de donde yo vivo es la Ciudad de México. Es una ciudad con aproximadamente 20 millones de habitantes en toda su área metropolitana y la misma capital. Son ciudades que requieren muchísimos recursos que muchas veces se han desperdiciado muchas veces y que hoy en día pues ya empiezan a tener una reflexión muy profunda de que hay que cuidar un poquito más el agua, ¿no? Porque ya con estos ingresos de Plutón en Acuario, y no olvidemos Saturno que se encuentra en Piscis, pues empezamos a ver la escasez del agua al por mayor en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que llegaremos a este punto en donde comenzaremos a pensar ahorita ya en estas temporadas que no va a ser viable vivir el año completo en un mismo espacio. Y este tipo de situaciones aquí en México son raras, ¿no? Por ejemplo, me recuerda un poco a los países más al norte, por ejemplo en Estados Unidos, algunos países que sufren de fríos extremos. Sus habitantes, algunos de ellos, tienen que salir durante las épocas invernales porque el clima es extremo, ¿no? Muchas veces prefieren irse a lugares más tropicales de estar pasando inviernos durísimos encerrados en sus casas. Y nosotros acá en México, que tenemos un clima, por ejemplo, un poco más estándar, no estamos acostumbrados a vivir eso, pero yo creo que ya este año vamos a comenzar a ver que no es viable vivir en un espacio que no tiene agua, ¿no? Por ejemplo, ciudades grandes como la Ciudad de México creo que van a comenzar a tener esa especie como de vaciado, ¿no? Que es muy de Saturno en Piscis, ¿no? El vaciarse, el descongestionarse durante las temporadas en donde haya sequías y congestionarse nuevamente en las épocas en donde haya más abundancia de agua. Pero ojo, todavía con Saturno en Piscis, el agua a nivel global va a estar escasa y todavía queda un par de años en donde Saturno va a estar en Piscis. Entonces, si ya, por ejemplo, estás viendo que en tu comunidad ya empieza a escasear el agua, pues, como dicen por ahí,
Si ves que al vecino le están cortando las barbas, pues ten las tuyas a remojar, porque prever, ser una persona previsiva, pues te puede en estos casos pues salvar la vida o salvar de situaciones muy difíciles. Hay que prever ya este tipo de información para que no nos agarre por sorpresa. ¿Dónde lo notaremos un poco más? Lo podemos notar aproximadamente en el mes de mayo, cuando tengamos ahí unas conjunciones de, del Sol Saturno, por ahí van, perdón, Sol Júpiter, en Tauro, vamos a poder visualizar un poquito más estos aspectos de los que les comento, porque también ya para ese momento Aries ya se encontrará en el signo, perdón, Marte ya se encontrará en el signo de Aries, y pues bueno, ya empezaremos a ver dinámicas un poco más candentes, ¿no? Como la cosa se pone un poquito más tensa, y pues no es algo muy relajado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Saturno pues se encuentra en Piscis, y comenzaremos a ver que el gobierno pues muchas veces ante estas situaciones climáticas pues no tiene las herramientas para poder combatir una sequía, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad no va a ser fácil, ¿no? El gobierno muchas veces nos ha dado una pantalla de protección, de yo te cuido, yo te protejo, pero ante estas situaciones el gobierno se quedará básicamente paralizado, ¿no? Es una dinámica completamente normal ante situaciones climáticas. Muchas veces el mismo gobierno, por ejemplo aquí en México, ¿no? Ha saqueado manantiales del agua para dárselas a refresqueras, y ha dejado a pueblos sin agua, pero en este caso no es así. En este caso es que no hay agua simplemente, ¿no? El gobierno no es que la esté ocultando o se la esté dando a otros, simplemente es que no hay agua, ¿no? Y ciudades grandes como la Ciudad de México pues se han abastecido durante muchísimo tiempo por recursos de estados vecinos que se encuentran alrededor, que comparten sus aguas con la Ciudad de México, y gracias a eso se ha podido sostener durante tantísimos años, y se ha vuelto una macro mega ciudad, ¿no? Una ciudad brutalmente, es un monstruo que devora ecosistemas, ¿no? Entonces, ahora con el ingreso de Plutón a Acuario, pues ya nos estamos dando cuenta de que estas ciudades, mega ciudades, no son tan funcionales cuando se trata de los recursos naturales que escasean. Y que bueno, la plusvalía, el gran valor que tienen las propiedades en estas ciudades, pues va a empezar a carecerse, ¿no? Recordemos nuevamente que Saturno está en Piscis, y cuando Saturno está en Piscis, bueno, pues nos llega a desbalancear un poco económicamente nuestras estructuras laborales, y sobre todo gubernamentales, ¿no? La situación es muy clara. Básicamente es que el mismo panorama del, de cómo nos habíamos manejado anteriormente como sociedad, otorgándole todo el poder al gobierno, pues eso ya no es tan viable, ¿no? Vamos a encontrarnos en estas situaciones en donde la misma comunidad pues va a tener, comunidad que es Acuario, va a tener que salir adelante, en cómo generando conexiones, generando contactos, generando dinámicas nuevas en donde la misma sociedad va a tener que apoyarse unas con otras. Pero ojo, esto lo vamos a ir viendo durante los siguientes 20 años, pero durante estos 6 meses se va a hacer visible. Y eso es justamente lo que acabamos como quiero como recalcar, por supuesto, ¿va? Otro detalle que nos llama la atención es, por supuesto, otro que tiene que ver con los recursos naturales, pues es la agricultura. Aquí en México, por ejemplo, me llamó la atención cómo el gobierno de la Ciudad de México lanzó una campaña que le llamaban las cosechas de lluvia. Y eso es una cosa súper interesante, porque al hablar de una cosecha de lluvia, estamos hablando
de Acuario, las cosas que caen del cielo, ¿no? La lluvia, y estamos hablando de Saturno en Piscis, por ejemplo, la falta de agua. Vamos a incentivar a los cosechadores de lluvia con equipos donde podamos recolectar agua, porque no hay Saturno en Piscis, no hay agua ahorita. Y bueno, las administraciones también Saturno que se encuentra pues con las manos atadas y que hacen este tipo de experimentos. Acuario, que es la experimentación, pues nos va a presentar este tipo de dinámicas en donde a la sociedad se le está dando un apoyo, que es un contenedor de agua que tiene un sistema de filtración que va recolectando el agua que cae del cielo, ¿no? Que es pues la lluvia, obviamente. Pero ¿qué creen? Durante las épocas de Saturno en Piscis, pues hay pocas lluvias, ¿no? Entonces el gobierno de algún modo no se da cuenta que en realidad muchas de estas dinámicas pues son muchas veces pataletas de ahogado, porque al final también no esperamos muchas lluvias este año, y que sí de algún modo el gobierno lanza estas campañas ya muy retrasadamente, ¿no? Pero cosechas, ¿no? La palabra también cosechas es muy interesante, porque ahorita si recordamos, Júpiter y Urano se encuentran en Tauro. Entonces, wow, ¿no? O sea, las ciudades que no tienen campo, como la Ciudad de México, campo, que es Tauro, las ciudades que no tienen campo, que no tienen áreas verdes naturales, ¿cómo llamarlo? En donde haya grandes pastizales o ganados, o, o que los animales puedan correr con libertad, ¿no? De manera natural. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cosechando agua, ¿no? Lluvia en este caso. Y es lo único que pueden hacer cuando se han dado cuenta que han transformado todos los espacios verdes, los han transformado en grandes estructuras de concreto que no alimentan necesariamente a la tierra, que es Tauro. Entonces lanzan este tipo de experimentos como las cosechas de lluvia, que son experimentos. Acuario, que es la experimentación, y Júpiter, que son las visiones hacia futuro, pues se empiezan a ver muy reflejadas en este tipo de experimentos, ¿no? Porque es lo que a mí se me hace, es un simplemente experimento, y me recuerda un poco, ya a nivel un poco más global, me recuerda un poco a los agricultores franceses que durante las últimas semanas se han estado manifestando ante el gobierno francés, porque, bueno, pues ha sido duro, ¿no? Mantener durante muchísimo tiempo los niveles de producción de agricultura, y que, bueno, el gobierno francés no ha reconocido el verdadero valor de los recursos naturales, y les ha aumentado los impuestos, los altos costos de la gasolina también elevan toda la producción de la agricultura. Y que, bueno, ¿quién acaba pagando todo esto? Pues muchas veces es la sociedad, ¿no? Acuariana, que muchas veces está sometida, ¿no? ante las grandes jerarquías de los gobiernos que toman las últimas decisiones. ¿Y qué fue lo que sucedió? Si no te enteraste de esto, por ejemplo, lo puedes buscar la nota. Hubo un gran paro nacional de agricultores que invadió la capital de Francia, la invade y la llena de animales, de mierda, eh, de frutas y verduras podridas. Llenan las calles y edificios del gobierno, ¿no? En Francia. Y que es sumamente interesante, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de ya no puedo más, ¿no? De lo que hablábamos al principio, de cómo muchas veces este tipo de dinámicas de represión que ha tenido el gobierno, no solamente en Francia, sino también en otros países, hacia los agricultores, pues ha sido de explotación, de decir, ¿sabes qué? Yo como gobierno voy a tener que regularte, aunque no mueva un solo dedo en el campo, ¿no? Y que muchas veces, como te decía, los que acaban pagando todo esto son los mismos agricultores, que han tenido que muchas veces
perder cosechas o perder recursos económicos los mismos ciudadanos que han tenido que pagar las alzas de los productos de la canasta básica y que bueno, el gobierno muchas veces se queda, nuevamente volvemos paralizado y estamos viendo esto continuamente como las grandes jerarquías se quedan paralizadas ante las revoluciones. Esta revolución de los agricultores en Francia, pues hemos visto qué fue lo que hizo el gobierno. Simplemente salen ante una cámara, ante un grupo pequeño de personas a decir, oh, claro, lo trataremos, veremos la manera de cómo solucionar esto, que no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer, porque básicamente nunca me había puesto a pensar en esto, ¿no? Entonces nuevamente vemos al gobierno paralizado y comenzamos a ver otras ciudades del mundo, otros países del mundo que quieren ya empezar a replicar este tipo de manifestaciones. Lo que es, creo que Lituania, España y otros lugares ya han comenzado a tener algunas charlas ante la crisis, ¿no? Ante la crisis de recursos que se están viviendo y que muchas veces, pues bueno, afectan principalmente a algo tan básico como la comida, que bueno, ahorita como estábamos hablando, Júpiter se encuentra y Urano también se encuentra en Tauro, entonces pues nos están cambiando profundamente la manera de ver el tema de la agricultura y también la comida. Cuánto desperdicio no existe hoy en día en toda la comida que consumimos y en todas las grandes empresas que, bueno, pues básicamente a veces se consume un 30 o un 40% de todo lo que se cosecha a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy importante que tenemos que ver a nivel colectivo, a nivel sociedad en la que vivimos, cómo vamos a empezar a ver, ojo, alza en los precios de las canastas básicas. Y esto pues nos va a afectar a nosotros como consumidores en nuestros espacios locales y que bueno, es importante prever también, empezar a ver, ¿no? ¿Cómo puedo yo lidiar con esto? Porque pues hay que comer todos los días y que al final, hacia la larga, pues es un beneficio también para ti saber bien que de lo que te estás alimentando, pues sea algo que en realidad te esté nutriendo, ¿no? Es algo de lo que nos viene diciendo también Urano y Júpiter, ¿no? En la casa de Tauro y que, bueno, pues al final son rutinas diarias que nos van transformando poco a poco. La alimentación es uno de los principales factores que nos pueden hacer también sentir mejor y por qué no mejor hacerlo de la manera más natural, ¿no? Entonces, ojo también con este aspecto de la alimentación. Hay que irlo checando en el transcurso de estos 6 meses. También si nosotros ya comenzamos a ver algunos temas, sobre todo, por ejemplo, por ahí del mes de mayo, de junio, algo que nos pueda empezar así como a inflamar nuestro cuerpo, dejarlo de consumir. Porque vamos a comenzar a ver también ese tipo como de ya reacciones en donde el mismo cuerpo ya no empata muy bien con ciertas alimentaciones y esto pues nos va a cambiar también los hábitos. Es importantísimo también checarlo, ¿no? Otra cosa que también es importante verla, ¿no? Durante estas etapas es que como humanidad vamos a tener un proceso muy importante durante este año. Nuevamente Plutón en Acuario está haciendo de las suyas, ya este año ya comenzó. Es el año, ojo, es el año en donde vamos a ver las mayores elecciones a nivel global. Creo, si mal no me falla la memoria, alrededor del 50% de los países a nivel mundial van a tener elecciones, en su mayoría presidenciales. Por ejemplo, México, donde yo vivo, lo vamos a tener. Estados Unidos va a tener sus elecciones. Rusia va a tener elecciones. El Salvador la acaba de tener hace unos 15 días. Y así sucesivamente. India, que es uno de los grandes países también, va a tener sus elecciones. Y se calcula aproximadamente que, ojo, 2.000 millones de habitantes a nivel mundial van a salir a votar este año para cambiar las dinámicas en su gobierno. Y esto se habla de una gran movilización de la sociedad, que es Acuario, y las elecciones, ¿no? Ahorita que Saturno se encuentra en Piscis, ¿qué es lo que nos está diciendo? Queremos
nuevamente el mismo discurso de siempre de los gobiernos. Queremos el mismo discurso. En verdad necesitamos que esto siempre se vuelva a repetir como si fuera una especie de reloj descompuesto en donde siempre es lo mismo, la promesa, la falsa promesa, la falta de incumplimiento ante esas promesas. Entonces, ahorita como estamos a nivel sociedad, pues estamos viendo que ya no necesariamente vamos a estar aceptando cualquier propuesta. Yo creo que a nivel presidenciales o a nivel naciones, los candidatos se van a estar enfrentando con más que nada con que la ciudadanía pues ya muchas veces ya no está tan de acuerdo con los falsos discursos, ¿no? Que ya no te perdonan una así de gratis, ¿no? Ya muchas veces somos extremadamente intolerantes ante cualquier injusticia que veamos de parte del gobierno, y todo, miren, gracias aquí, miren, a los espejos negros que tenemos, gracias a esto, porque nos han revelado, ¿no? Nos han revelado informaciones que muchas veces estaban ocultas. Y yo creo que lo han visto a nivel propaganda, a nivel publicidad en la mayoría de los países. Por ejemplo, aquí en México lo estamos viendo como ya las dinámicas de las elecciones son sumamente digitales. Ya no vemos ese desperdicio de basura como lo veíamos todavía en elecciones anteriores, en donde nos ponían pancartas o letreros en los postes o en los árboles, y que muchas veces esas publicidades acababan tiradas en las coladeras de nuestras ciudades y que terminaban siendo una basura que duraba meses y meses colgada en esos espacios. Con Plutón en Acuario, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues Acuario es la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pues que ya muchas de estas candidaturas, pues, y la información que nos encontramos de ellas, pues son digitales. Entonces, pongamos mucha atención en las informaciones que vamos a estar viendo, que sean falsas o que también sean verdaderas, porque ahorita con la inteligencia artificial, que también se ha detonado muchísimo más desde el año pasado, también con el primer ingreso, con la primera pasadita que tuvo Plutón en Acuario, pues pudimos ver una inteligencia artificial que ya jugaba con nuestras visiones, con nuestros ojos, y que muchas veces nos costaba trabajo identificar si algo era real o no. Entonces, sí vamos a tener que poner mucha atención en este tipo de situaciones, porque también se viene esta guerra digital que va a jugar con las perspectivas, va a jugar sucio principalmente. Plutón muchas veces no juega limpio, y que vamos a tener que poner mucha más atención ante esta guerra de medios que vamos a estar viendo durante los siguientes meses, y que, ojo, esto mismo también se refleja en uno mismo, ¿saben? Podemos estar viendo, ¿no? Que ya muchas de las cosas que nos vamos a estar dando cuenta, pues va a ser de manera digital. Pongamos mucha atención a quienes seguimos en las redes sociales y a quienes simplemente nos están vendiendo una nube de humo, una falsa expectativa. También pongamos mucha atención, porque todo también eso, ojo, estamos hablando de la nutrición, una nutrición intelectual y una nutrición interna, porque habemos personas, ojo, también hay personas que astrológicamente tienen aspectos en donde devoran información y no les pasa nada, pero vemos personas que astrológicamente devoramos. Astrológicamente me refiero a tenemos aspectos en nuestra carta natal en donde devoramos información y sí nos llega a consumir y nos llega a restar energía. Entonces sí es muy importante ver si nosotros tenemos algunas situaciones en nuestra carta natal en donde tenemos más tendencia hacia ser afectados por la información que consumimos, pues hacer una especie como de reajuste, ¿no? Hablando de reajustes, podemos ir midiendo ya los tiempos en los que nos encontramos en las redes sociales, porque durante también los siguientes 20 años vamos a hablar de las grandes adicciones, y una de ellas es el smartphone, las redes sociales que
que han llegado también a consumirnos gran parte del día en informaciones que muchas veces son inútiles. Entonces sí es muy importante ver que estas drogas no nos acaben consumiendo, no nos volvamos adictos, porque sobre todo ahorita que Saturno está en Piscis y Neptuno está en Piscis también, pues podemos ver todo este asunto de las drogas, ¿no? De hecho, hablando de las drogas, pues me lleva a, a acordarme, ¿no? Que aquí en México durante el 5 de febrero tuvimos a nivel mundial, tuvimos una conjunción Mercurio-Plutón, y bueno, aquí en México se reflejó muy fuerte porque ese día, principalmente el 5 de, este, de febrero, ese día también aquí celebramos nuestro aniversario de la Constitución. Entonces tuvimos un fuerte jaloneo porque, bueno, a quien le interese la política, ¿no? Pudo haberse enterado, pero quien no, pues yo te lo comento, ¿no? A nivel gobierno, el presidente de la República no se presentó en el acto principal de la celebración del aniversario de la Constitución. Se presentó en un espacio privado, no quiso acercarse a los otros políticos que presidían este tipo de evento, y pues fue una falta de respeto ante la Constitución. No quiero hablar mal, yo no soy de ningún partido político, simplemente estoy dando la información que vi y que escuché y que leí en los medios, pero que bueno, o sea, esto nos habla mucho, ¿no? De este Plutón-Mercurio, que tuvimos esa conjunción ese día, justamente, ¿qué fue lo que nos reveló, ¿no? El presidente, al no presentarse en ese tipo de situaciones, nos manda un mensaje en donde no quiere, digamos, de algún modo enfrentarse a los medios, que es Mercurio, porque puede llegar a ser una mala publicidad, por así decirlo, ¿no? La mala publicidad que es Plutón-Mercurio, conjunción Plutón-Mercurio, esa mala publicidad, pues no quererse enfrentar a ello, porque estamos en épocas de elecciones presidenciales, y entonces desde su espacio en el que se encuentra, donde se encontraba, lanzó un mensaje diciendo que bueno, pues tenía propuestas para cambiar la Constitución de México, que la Constitución de México, pues bueno, es sumamente importante. Cualquier constitución de cualquier país lo es, y que lanza iniciativas, que muchas de ellas, ojo, las leyes, que son Saturno, él proponía cambios en la Constitución que estuvieran también ya más actualizadas con el tema del crimen organizado y de las drogas que se están usando actualmente, como son drogas terribles como lo que es el fentanilo, ya incluirlas dentro de las normas, dentro de la nueva Constitución. Y eso me llama mucho la atención porque, ¿sabes? O sea, Saturno en Piscis, Neptuno en Piscis, es la regulación de las drogas, que es algo de lo que vamos a estar viviendo durante los siguientes años con todos estos aspectos. Vamos a ver unas reformas que hoy astrológicamente dudo que sean aprobadas por ciertos aspectos astrológicos, como que en la carta natal de México Plutón se encuentra en la casa 9 todavía. Yo creo que ya cuando pase Plutón a la casa 10 ya podemos estar viendo que sí, ya de algún modo este tipo de dinámicas sí se llegan a aprobar para lograr unas reformas nuevas que tengan que ver con las drogas. México es un país que, wow, o sea, nos ha excedido el nivel de violencia, ha excedido el nivel de tráfico de armas, de drogas, tráfico de personas, asesinatos, nos ha excedido. Hemos vivido durante los últimos años, principalmente cuando tuvimos una oposición en México de plutones a nuestra carta natal, tuvimos una oposición de plutones, fue realmente cuando creo que desde entonces no la hemos visto clara, hemos visto un mar de violencia, y bueno, que creo que, bueno, estamos dando ya pasos hacia adelante, hacia ir reformando algunas cosas de las que antes no se querían hablar. Y que bueno, esto sucedió ahora hace unos días con esta conjunción que hubo a nivel
mundial de Plutón-Mercurio en México, así se reflejó de una manera muy potente. Y ojo, el próximo año tal vez podamos estar viendo en ese mismo aspecto algún tipo de nueva información al respecto. A nivel personal, este tipo de situaciones pues era de las que hablaba. Tenemos que empezar a regular cómo nos administramos, cómo administramos nuestro consumo de drogas, porque ojo, todos somos consumidores de alguna droga. El azúcar principalmente ya se ha convertido en una pandemia y que bueno, ahí es donde nos damos cuenta que hay cosas en las que somos adictos, ¿no? No dejemos a un lado todo eso, hay que empezar a tratar ese tipo de, hay que hacer reformas personales para tratar que pues las drogas internas, las drogas que se nos venden muchas veces en los espacios comerciales a libre demanda, lo que gustes consumir. Entras a un establecimiento, a una tienda comercial y te das cuenta que la gran mayoría de las cosas que venden son cosas procesadas y son cosas con azúcares, muchas de ellas no nutritivas, y no mencionar, por ejemplo, el tema de los refrescos. A mí, por ejemplo, todavía ahorita cuando Saturno se encuentra en Piscis, va a haber una gran transformación acerca de este producto que ha contaminado también muchísimo, no solamente por sus desechables, sino por el consumo del agua, el desperdicio que se ha dado en grandes compañías que se han acaparado completamente de los recursos y que han contaminado muchas veces a quienes, a los niños, ¿no? Ahorita que Plutón está entrando a Acuario, estaríamos viendo una oposición de Plutón hacia Leo, y Leo, ¿qué son? Pues muchas veces son los niños. Entonces también ojo con ese tipo de dinámicas. Ya tendríamos que estar empezando a preocuparnos un poco más, no necesariamente de nuestro propio consumo, sino a lo que le estamos heredando, Saturno en Piscis, heredando a lo que hemos gestado, a nuestros hijos, a nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Y esto es algo de lo que yo quería comentar a nivel personal. Tenemos que también transformarnos de esa manera y veremos un cambio durante los siguientes meses evidente en estos rituales que llegamos a tener. Ojo, también hemos visto, ¿no? Durante los últimos, sobre los últimos meses, también, perdón, en la última temporada también, durante la conjunción Plutón-Mercurio que tuvimos hace unos días, pudimos ver este aparato que lanzó Apple, que lanzó ante los medios, de este nuevo visor de que puede ayudarnos pues a tener una actividad, ¿no? Un poco más dinámica con una relación smartphone-visores, y que pues desató muchas críticas y muchos memes que se volvieron virales inmediatamente al ver que Apple estaba, eh, digamos, fomentando, ¿no? El alejarse un poco más del contacto personal entre seres humanos, y más bien motivar pues el consumo de tecnologías que nos aparten de otros seres humanos y que nos conecten más bien digitalmente, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de estas cosas, yo nunca lo he probado, pero esto nos está hablando, ¿no? De grandes experimentaciones tecnológicas a nivel comunicación, eh, que sobre todo pues salieron a la luz ahora con Plutón, Mercurio, esta conjunción que tuvimos en el signo de Acuario, ¿no? Entonces es la comunicación, Mercurio, las tecnologías, Acuario, y Plutón, llevar al límite estas tecnologías. Entonces, ojo nuevamente con las tecnologías, hay que revisar, hay que recapitular muy bien en lo que estamos invirtiendo nuestros recursos, Saturno, que ahorita están un poco escasos, y que bueno, pues principalmente a mí me dejó un muy buen sabor de boca ver que la gran mayoría de las personas que veían estos artefactos en línea, no era de, oh, yo quiero uno, ¿no? Era de, qué porquería, ¿no? La gran mayoría decía, esto es inútil, esto es innecesario. Ahorita, no necesitamos este tipo de cosas. Y a mí eso me dejó un muy buen sabor de boca, porque años anteriores, todavía durante Plutón en Capricornio, en aspectos muy profundos de consumir y de hacer y todo esto, podíamos llegar a ver filas enormes
escuchar que Apple tuvo, al momento en que lanzó determinado artefacto, tuvo 1 kilómetro de fila de personas que querían adquirir el producto y en esta ocasión no lo vimos. Entonces es una especie como el mismo Acuario es una ola, es un sub y baja. Acuario de algún modo ya las cosas no son tan concretas, ya son transpersonales. Entonces de ese modo pues podemos llegar a ver que ciertos productos tecnológicos pueden fracasar siendo increíblemente llamativos, ¿no? Y va a ser así a partir de ahora. Ya ninguna empresa podrá declarar un éxito hasta que haya visto que la sociedad Acuario haya aceptado el producto. Y esto es muy interesante porque antes hubiéramos soñado con cosas tecnológicas que hoy en día las vemos y nos producen incluso hasta un poco de asco, ¿no? El asco, ¿no? Que es Plutón y que trataremos como de digerir las cosas que de algún modo sabemos que se están ya excediendo. A veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Y hay que poner muchísima atención a todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de cambios profundos a nivel tecnológico, a nivel agricultura, a nivel administrar nuestros tiempos, administrar todo esto. ¿Y qué nos revela? ¿Qué nos está revelando esta lunación en Acuario? Pues nos está revelando que en realidad, bueno, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos para poder hacer ese mismo reflejo hacia adelante. Esta luna nueva pues es una luna transformadora, es una luna que nos dice es ahora o nunca, es momento de florecer, de sacar ese lado que nadie había visto de ti. Yo lo veo muy muy fuerte, ¿no? A nivel personal, de cómo muchas veces habíamos sido como estructurados ante unos límites, muchas veces familiares y después de sociedad, a decirnos en una caja cuadrada, decirnos, estos son los límites, ¿no? Como este cuadrado, si yo me aparto un poquito, ya no me ves, ¿no? Así es como nos ha dicho la sociedad, no te salgas del límite, porque si tú te sales de este límite, yo ya no te veo y ya no te puedo controlar. Que muchas veces estas son como conductas un poco enfermizas a lo largo de la vida, pues la hemos vivido completamente desde los padres, los hermanos, el trabajo, la pareja, y que hoy en día estamos pensando de un modo un poco más claro de que ya no es, estoy dispuesto a que tú tomes las decisiones por los dos o por el colectivo, ¿no? Y muchas veces este tipo de cosas son bastante prósperas, pero va a haber, va a haber una fractura, va a haber una fractura emocional. Es momento de sentarse a negociar, es momento de sentarse a, a poner sobre la balanza las cosas que pesan. Así, mira, este es mi lado derecho, ¿no? Entonces las cosas que pesan a nivel intelectual, las cosas que pesan a nivel emocional interno, a nivel sociedad, a nivel recursos, a nivel espiritual, ¿qué es lo que yo no he podido balancear? No estamos hablando de que olvidemos por completo todas las estructuras y que me dedique simplemente a ser un ermitaño en una montaña, porque eso sería principalmente estar evadiendo completamente las responsabilidades que nos tocan y que muchas veces esto es inútil porque saldremos de la cueva y nuevamente nos encontraremos con el monstruo de 1000 cabezas que tenemos que combatir y que tenemos que tratar de llegar más que nada a una negociación. Yo entiendo que lo tuyo es importante para ti, pero también lo mío es importante y yo quiero ahora que expresártelo y hacértelo saber para que podamos llevar una comunicación y una y una y una mejor
tener una mejor calidad de relación. Muchas veces, como les decía, este tipo de procesos es doloroso, y por eso a mí me gusta hacer las reflexiones a nivel global, porque lo vemos, ¿no? Cuando nos encontramos en situaciones como las que estábamos platicando de la Ciudad de México, en donde dice la Ciudad de México: necesito agua, agua que es emociones, que es lo emocional, que es lo interno, que es lo que no se ve, que está infiltrado en algunas tuberías, muy de Saturno ahorita en Piscis. Voltea a ver a sus vecinos y les dice: ustedes siempre me han dado agua, agua, sí, denme su agua, siempre me han dado agua. Y las poblaciones que están alrededor de la Ciudad de México dicen: discúlpame, pero yo ahorita apenas tengo para mí, siempre te he dado, o ahorita no te puedo dar. Y hay una tremenda tensión. Entonces, así lo vemos a nivel personal. Muchas veces hay gente a la que hemos dado toda nuestra agua, ¿no? Le hemos dado todo nuestro aire, le hemos dado todo nuestro fuego, le hemos dado toda nuestra tierra, y que muchas veces era para alimentarlos a los otros, porque los otros requieren, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos relaciones en donde alguien carece de agua y uno le aporta esa agua, obviamente vamos a estar conectados emocionalmente, muchas veces a favor del otro, para que siga trabajando con el agua ajena, ¿no? No sé si me explico en este ejemplo, pero ya no podemos estar alimentando las aguas de nadie más y escaseando las nuestras. Tenemos que ser sumamente reflexivos acerca de qué es, hacia dónde nos vamos a girar, cómo soy yo internamente, cómo hay dones míos que no he podido expresar, cómo hay palabras que no he podido decir, que necesito expresárselas a mi pareja o a mi familia o a mi trabajo. Hay reglas con las que yo no coincido en los lugares en los que habito, y que bueno, estoy harto, ¿no? Estoy harto de seguir esas reglas, y que bueno, ahorita lo mejor que podemos hacer es ir generando un cambio de ritmo, un cambio de perspectivas, para poder acercarnos a esos espacios ya de un modo más sincero, y lo primero es ser sincero con uno mismo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar como una gran revolución interna que termine pues dándonos esa luz que necesitamos. Muchas veces buscamos la luz hacia afuera, pero la luz está muchas veces dentro de nosotros. Solamente hay que irles quitando la oscuridad y el peso que hay encima. Hay que quitar los secretos, hay que quitar las falsas expectativas. Hay que sincerarnos ante el mundo, para que el mundo también pueda ver ese lado de nosotros que no conocía. Y no importa si los demás te dicen: tú antes no eras así, ¿por qué ahora eres como eres? Y tú dices: demonios, ¿no? O sea, así soy yo, siempre he sido, ¿no? O ahora es mi nuevo yo, acostúmbrense, no pasa nada. Al final de cuentas, vamos a desbloquear algo que es interno. Entonces nos puede llegar a no afectarnos de la noche a la mañana en lo que conocemos. O sea, no es como que mañana nos liberemos sexualmente, por ejemplo, y perdamos una casa, ¿no? Claro que no. O sea, estamos hablando de cosas completamente distintas. Podremos, como bien les digo, afectar a los intereses de otros, pero al final de cuentas uno mismo tiene que encontrar el valor dentro de uno, y decirse a sí mismo también. Una de las cosas que yo estaba pensando el otro día es, pues la libertad pues no tiene precio. La libertad es un derecho que nosotros tenemos, y que es momento de expresarlo. Ayúdate de esta luna nueva para generar ese cambio en ti. Ayúdate de estas energías que se están dando en este momento, porque están a favor tuyo.
todavía algunos planetas están en Capricornio, entonces podemos llevar a cabo esa misión. Que no te dé miedo explorar, que no te dé miedo ser raro, date cuenta de tu propio valor y sigue adelante, porque este camino es apenas el comienzo, es el comienzo. Y pues muchas gracias por ver el video, te agradezco muchísimo, déjame tu comentario y nos vemos para la siguiente luna, la luna, la luna que tendremos en unos 15 días, que es la luna llena de Virgo. ¿Va? Gracias. Hasta pronto.